Vamos a ello, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, un año más y bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas tardes, Borja. ¿Qué tal, Ana? Lo primero, como digo, muy bienvenidos a esta 34ª edición, 34 ya, de la Gala del Balonmano Asturiano. Comenzamos agradeciendo la presencia de las personalidades que nos acompañan para realizar la entrega de trofeos y distinciones de esta temporada, que son doña Manuela Eleazar Fernández-Cena, directora general de Deporte del Principado de Asturias; don Jesús Martínez Salvador, concejal del Ayuntamiento de Gijón; Joaquín Miranda, presidente del Real Grupo de Cultura de Covadonga; y María González Navarret, de Marketing de Caja Rural de Asturias. Un aplauso para todos ellos. Y también con más personalidades. Continuamos con don Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias; Abel Serdio Guntín, jugador internacional; Carlos Ruesga Pasarín, exjugador internacional; Jessica Alonso Bernardo, exjugadora internacional; y Alex Costoya Rodríguez, exjugador internacional. Y ahora la Federación del Principado de Asturias de Balonmano. El aplauso para ellos, claro que sí. La Federación va a entregar una camiseta de la Selección Asturiana de Balonmano a cada uno de los 4 personas que acabamos de nombrar. Vamos a empezar por Jessica Alonso. El aplauso para ella, exjugadora internacional. Entrega a Manuel de la Cámara. Turno para Abel Serdio. El hispano de la selección española. Carlos Ruesga, otro exjugador internacional. Y Alex Costoya, también exjugador internacional. Y vamos a comenzar, después de este acto, recordando los éxitos del balonmano asturiano. Y hay un premio para el Club Real Grupo de Cultura Covadonga, el 8º clasificado en el Campeonato de España Infantil Masculino. Femenino del Principado de Asturias.
Vamos ahora con la selección infantil masculina del Principado de Asturias. Y tras esta cerrada ovación, vamos con el segundo puesto para el Colegio Público Germán Fernández Ramos. Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que digo que vaya año con el Wisla Plock, 13 años de reinado del Kilche y este año Liga y Copa. Así que, ¿cómo lo habéis vivido? Porque romper una hegemonía de 13 años es difícil. Sí, fue muy complicado y bueno, hemos acabado con ese reinado, ¿no?, en penaltis, que creo que incluso sabe mejor a pesar del sufrimiento que fue. En los dos partidos los hemos ganado penaltis y la verdad que fue increíble. Lo hablábamos el otro día en Luanco. Llegan los Juegos Olímpicos de París a finales de julio y estás en esa lista inicial del seleccionador Jordi Rivera. Vamos a ver qué pasa, si puedes seguir en ella, porque primero hay que hacer 3 descartes. Sí, faltan por hacer eso, 3 descartes y bueno, creo que tengo bastantes posibilidades, pero todavía no quiero hacerme de todo ilusión porque si no después puede ser, la decepción puede ser mayor, ¿no? Pero creo que este año he hecho una gran temporada y bueno, eso se refleja también en todas las concentraciones a las que me va llevando Jordi y estoy muy contento de que cuente conmigo para estos Juegos Olímpicos, que nunca pensé que podía llegar a esto. Cierto que noticia de hoy se ha lesionado Gedeón Guardiola, esperemos que llegue a tiempo para esta fase de ahora, pues no va a estar, y la competencia es máxima siempre entre los hispanos. Sí, al final, bueno, Gede creo lleva, no se sabe ya ni los años que lleva. Veterano, un capitán. Sí, capitán en la selección y bueno, espero que llegue, creo que puede hacerlo y la verdad que bueno, la próxima concentración le echaremos de menos, empezamos ya con los partidos, pero bueno, el recambio que venga pues dará como siempre el nivel y bueno, pues veremos a ver qué pasa y quiénes conseguimos ir. Eres nuestro único internacional ahora mismo con la selección, el único asturiano y bueno, vienes poco por Asturias porque obviamente es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué se siente cuando vuelves a tu tierra? Pues, hombre, estoy muy contento, ¿no? Y lo estábamos hablando. Encima con estos premios, estos reconocimientos. Sí, siempre es bonito volver a casa y bueno, ver gente que no ves pues casi desde el año pasado, la verdad, y da gusto pues bueno ver todo este escenario, ¿no?, que se monta y la que da gusto ver todo esto lleno de niños y recibiendo premios y le ves la ilusión que tienen de recibir todo esto y me acuerdo de cuando yo era pequeño también. Pues el pivote avilesino de la selección española, Abel, muchas gracias, el aplauso para él. Muchas gracias. Enhorabuena. Continuamos con el absoluto femenino Magdalena Fernández Agustí Martínez Gandía, jugadora del Toulon Metropole Bar. No puede estar con nosotros, pero nos envía un vídeo de agradecimiento. Hola, bueno nada, primero de todo quería agradecer enormemente el premio que me otorga la Federación. Siempre es un orgullo, ¿no?, que te reconozcan el trabajo de todo el año y sobre todo cuando es desde el sitio donde siempre será tu casa y del que tengo tan buenos recuerdos como es Asturias. Nada, siento enormemente no poder estar ahí, me da mucha pena no poder compartir esta tarde con vosotros. Y nada, espero que disfrutéis mucho, que sea una fiesta del balonmano como lo es siempre y un saludo y un beso a todos. Recoge su abuela, doña Magdalena Vances Díaz. ¿Intenta ser uno de los entrenadores más importantes? No, importantes no. Veteranos sí. Pero aquí, toda la gente que está aquí, todos los que están aquí sentados, por cierto, agradecer a la Federación el galardón. Todos somos balonmano, todos hacemos balonmano en Asturias y estos galardones son siempre compartidos con los equipos contrarios, con los entrenadores de los otros equipos
que te hacen mejorar y te hacen aprender, y sobre todo con mis jugadores, que son a los que les dedico este premio. Muchas gracias. Juan, hablábamos el otro día en Avilés, lleva la Atlética avilesina 3 fases en los 4 últimos años. Quizá la que más dolió fue la que organizasteis el año pasado, en casa. Y bueno, pues estáis ahí intentando luchar por el ascenso. Vamos a ver, ¿no? Bueno, es complicado luchar por ascenso sin dinero, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí del deporte asturiano sabemos que el dinero es fundamental, y sin ello, cada vez que sales de Asturias y compites contra equipos como Soria o como otras localidades que tienen muchas más facilidades que nosotros, las cosas son complicadas. Aquí tenemos ejemplo de 4 que han trabajado durísimo para llegar a donde han llegado, y eso es lo que hay que decir a los jóvenes, que hay que trabajar mucho, que hay que estudiar mucho y que esto no es fácil, pero hay que trabajar todos los días y entrenar todos los días. Este año la fase en Sevilla, y hablábamos que había que empezar mejor que el año pasado, que perdisteis el primer partido en casa, pero ocurrió lo mismo. Sí, con lo cual no empezamos mejor, empezamos peor. No, bueno, yo creo que eran muy superiores a nosotros, sobre todo Triana, tiene un super equipo. Pero bueno, hemos competido bien. Yo creo que los equipos asturianos este año en primera hemos competido todos muy bien, hemos hecho una muy buena temporada. Lo que pasa que, repito, cuando compites en desigualdad de condiciones, las cosas se complican. Pero yo creo que hemos hecho todos una gran temporada, y es de dar la enhorabuena a todos los equipos asturianos. Pues enhorabuena, uno de los entrenadores más sabios de Asturias. No, más viejo. Gracias. Por lo que nos ha enviado este vídeo. Queridos amigos, querida familia del balonmano asturiano, os tengo que pedir disculpas por no poder estar hoy en vuestra gala en un momento especial, y que me encantaría estar por vivir con toda la base del balonmano asturiano, con la gran familia del balonmano asturiano, y especialmente con alguien al que quiero muchísimo, que es el presidente, vuestro presidente, Manuel García de la Cámara, un gran presidente que tenéis, que está liderando una gran federación y que está luchando día a día por hacerla crecer un poquito y un poquito mejor. Creo que vais a disfrutar de un entorno maravilloso, creo que vais a vivir una jornada mágica donde se va a premiar a todos los que habéis participado en todas las competiciones, tanto escolares como las competiciones donde se han desarrollado, donde se van a premiar también a equipos que han jugado en la máxima categoría, pero especialmente donde se reconoce el trabajo de clubes, de entrenadores, de árbitros, de jugadores, donde se conoce a todo el colectivo que va a trabajar en esta temporada y que viene trabajando duramente desde hace mucho tiempo por hacer crecer nuestro deporte. En un año especial, y que no puedo acompañaros porque justamente voy a estar nominando a los que van a ser los abanderados para los próximos Juegos Olímpicos que se van a realizar en París a partir del día 25 de julio, que es cuando empieza nuestra selección a competir, y como vicepresidente del Comité Olímpico Español no me queda otro remedio nada más que estar allí. Me hubiese encantado estar con vosotros, me hubiese encantado estar y compartir momentos especiales, y especialmente con vuestro presidente, con Manuel García de la Cámara, con toda su junta directiva, y quiero agradecer enormemente el gran trabajo, el gran esfuerzo que hace día a día, compartiendo a nivel nacional y compartiendo a nivel autonómico, por hacer crecer el balonmano asturiano y por ende el balonmano español. Muchas gracias, que paséis una jornada magnífica, que la disfrutéis, y sobre todo de corazón espero estar en breve con vosotros para daros un fortísimo abrazo. Pues tras el vídeo de Paco Blázquez, vamos con la insignia de plata de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Una de ellas es para Juan Carlos Sirgo Álvarez. José Luis, enhorabuena. ¿Qué se siente por este galardón a toda una trayectoria, no? Bueno, primero lo viejo que soy ya, pero lo segundo es, bueno, primero, antes de nada, un profundo agradecimiento a la Federación y a su presidente Manolo por este reconocimiento, que lo que te hace es, cuando miras atrás, ver todo lo que llevas corrido con nuestro deporte. He tenido la suerte de poder estar en todos los estamentos, el que más en el mundo arbitral, y disfrutar muchísimo con nuestro deporte, que espero que toda esta chavalería que desfiló hoy por aquí puedan vivir lo que hemos vivido muchos. Y para eso, y me repito con las palabras anteriores, esfuerzo, trabajo y mucho ánimo. Y como árbitro, ¿cómo está nuestro arbitraje base en Asturias? Bueno, pues gracias a Dios con muy buena salud, creciendo, que es lo más difícil, yo creo que en todos los estamentos, cada vez es más complicado. Insignia de oro, nada menos, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, y bueno, pues mucha ilusión
y agradecer a Manolo y a su junta directiva pues, por acordarse de mí para este premio. No habéis podido redondear este año con ese descenso inesperado de la Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, con esa polémica de los equipos de Alicante, con el León, que habéis reclamado. El caso es que habéis descendido y la temporada pues al final no ha sido la esperada. Pues sí, la verdad que partíamos con mucha ilusión, hicimos yo creo que una buena temporada porque hasta la última jornada, de hecho pues no habíamos estado en ninguna de las jornadas en puestos de descenso, pero esto es el deporte, hay que aceptar, igual que tienes mucha ilusión en ascender, pues aceptar el descenso y nada, pues seguir trabajando para poder recuperar esta plaza. Para volver el año que viene. Bueno, vamos a intentarlo. Es difícil, sabemos y todo el mundo sabe que lo difícil que es un ascenso de Primera Nacional a Plata, pero como digo, hay que aceptar y yo creo que un valor principal del deporte es ser deportivo y esto pues hay que aceptarlo con deportividad como no cabe de otra forma. Y termino, la salida de Víctor Alonso, nada más llegar, la lesión de Carlos Ruesga, pues se torció un poco ya desde el principio de la temporada. Sí, la verdad que del proyecto inicial ha habido un montón de situaciones adversas desde el minuto 1. Y otros lesionados. Eso es, pero como digo, pues esto forma parte de nuestro mundo y del mundo del deporte y a seguir trabajando para conseguir pronto volver a la categoría. Pues Caco, enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Bueno, una gran persona y jugadora de balonmano, como has sido tú para el balonmano español, ¿qué consejo o qué le dirías a todos esos peques que están hoy aquí con nosotros que de alguna forma sueñan con llegar a conseguir lo que tú has conseguido? Bueno, lo primero, felicitar a todos los premiados y que sepas que me hace mucha ilusión que me estés haciendo tú esta entrevista, porque cuando era pequeñita venía a pedirme autógrafos y ahora me está entrevistando, así que... solo lo único que os diría, pues que disfrutéis y que aprovechéis estos años jóvenes porque pasa todo rapidísimo y la verdad que se echa mucho de menos. Hoy para mí ha sido una satisfacción ver este teatro lleno, hacía muchos años que no venía y el ver que el balonmano sigue uniéndonos a todos me hace de verdad muchísima ilusión. Y si me permites, Ana, darle las gracias al presidente, a Manolo, por haberme acompañado toda mi carrera deportiva y ahora que estoy retirada, pues también seguir apoyándome. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Jessica, ¿cómo es el papel de delegada? Ya llevas unos cuantos años con las guerreras. ¿Qué se siente ahí? Bueno, pues un papel un poco complicado porque yo preferiría estar en la pista, pero bueno, es verdad que ya llevo 8 años y aunque son tareas totalmente diferentes a las que son pues, cuando juegas a balonmano, disfruto mucho con ellas, aprendo también mucho de ellas y bueno, intento también transmitirles pues, lo que yo viví como jugadora. Cuartos Juegos Olímpicos consecutivos para la selección española femenina de balonmano, a la vuelta de la esquina en París. ¿Y qué esperamos de nuestras guerreras? Bueno, pues los Juegos Olímpicos son una competición un poco especial, entonces es difícil prever qué va a pasar. Esperamos estar entre los 8 primeros, las chicas van con mucha confianza y quién sabe, ¿por qué no? Tampoco nosotras íbamos con opciones y al final conseguimos una medalla. Los cruces siempre son importantes y luego no olvidemos que tenemos un europeo en Hungría, Suiza y Austria en noviembre que también está ahí, primero los Juegos pero luego hay que pensar en el europeo. Sí, la verdad que no hay descanso, los años que son olímpicos es un desgaste tremendo, sobre todo para ellas y bueno, es terminar los Juegos Olímpicos y tenemos ya una competición muy muy importante también, así que bueno, así es esto. Pues Jessica, enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias. Continuamos con la insignia de oro y reconocimiento especial de la Federación Española, de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias para el doctor Antonio Maestro Fernández. Y también para Luis Rodríguez López. El aplauso para ambos. Llegando al final y quería preguntar también a un par de internacionales de la selección, Carlos Ruesga y Alex Costoya, venir por aquí por favor. El aplauso para ellos, internacionales con la selección española de balonmano. Carlos, lo primero, todos queremos saber cómo está tu hombro.
te ha dado guerra, empezaste jugando con el Barça Oviedo, luego te lesionaste, volviste a jugar y ya definitivamente pues el hombro paró ahí. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ahora recuperando, ¿no?, de la lesión, bueno, pues con paciencia, poco a poco, espero que ir evolucionando bien y bueno, después ir viendo en los próximos meses cómo va desarrollándose la rehabilitación y bueno, para recuperarme lo mejor posible. Está claro que fue una temporada muy ilusionante, tanto para el club como para mí, después de tantos años fuera. Y bueno, después se complicó con varias circunstancias y fue muy difícil. Pero bueno, como decía Caco, así es el deporte, ¿no? Y bueno, hay que asumir estas circunstancias y también pues superarlas, ¿no? Porque creo que también en los malos momentos es cuando tienes que sacar ese gen, ¿no?, de superación personal y también en el equipo pues tirar para adelante. La temporada pues no acabó como nos gustaría, pero seguro que se va a trabajar para volver a la categoría que se merece estar ahora el Barça Oviedo. ¿Y por dónde pasa tu futuro? Porque claro, evidentemente eres veterano y hay que pensar, ¿no?, en los próximos años cuáles son tus ideas, tus planes. Bueno, pues mis planes ahora mismo es el presente a corto plazo, lógicamente recuperarme bien de esta lesión y en el futuro pues está claro que me gustaría estar ligado al deporte, por supuesto al balonmano después de todos estos años y bueno, pues ya se verá poco a poco hacia dónde va encaminado. Como hispano, ¿cómo ves a la selección española con un gran entrenador como es Jordi Rivera en estos Juegos Olímpicos de París? Pues tuvimos ahí un tropezón este año, pero es que no se puede ganar siempre medalla. Sí, por supuesto, pero bueno, la trayectoria en los últimos años, creo que si hay algún equipo en el que puedes confiar es en la selección española. Está claro que en los grandes eventos hay mucho nivel y bueno, ahora en las Olimpiadas, al ser un torneo en el que hay menos equipos, creo que es muy importante pues, la fase de grupos para tener unos mejores cruces, pero yo creo que España tiene que aspirar a todo sabiendo que hay equipos que son más favoritos quizás, pero bueno, creo que vamos a estar luchando como siempre y van a demostrar de verdad el potencial que tienen. Pues muchas gracias, Carlos. El aplauso para él. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Alex Costoya, que está muchísimo tiempo fuera de Asturias. ¿Cómo te va la vida? Bueno, pues muy bien. La verdad es que hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Hacía mucho tiempo que no veía a la gente que está siempre. Y la verdad que muy contento de estar aquí, de acordarme de exentrenadores, de personas con las que jugué en contra. Gijón Jovellanos, por ejemplo, en Asobal. Sí, de Juan de que está ahí. La verdad es que muy contento. ¿Sabes hablar ya perfectamente francés? Sí, llevo 6 años ya y bueno, perfecto no, pero puedo. ¿Qué tal en el Chamberí? Muy bien. Este año, bueno, el año pasado quedamos cuartos, este año pues bueno, quedamos sextos, es una liga muy competitiva, jugamos Europa además, bueno, fue un año complicado porque tuvimos muchas lesiones, pero bueno, ya te digo, quedar sexto en una liga así en el que incluso hay equipos que suben de segunda que tienen más presupuesto que nosotros, pues es una locura esa liga y bueno, seguimos dando guerra. Con muchos españoles por allí, por la liga francesa. Sí, la verdad es que la mayoría están por allí, por la liga alemana, luego está bueno, por la liga húngara y polaca. Estamos todos por fuera y bueno, eso significa que quizás hay muchos jugadores españoles que están fuera, muchos jugadores asturianos que salieron de aquí y bueno, es una pena que no tengamos una mejor liga para que todos estos chicos y chicas puedan jugar a un máximo nivel y sobre todo que la liga vuelva a ser la de antes. Eso iba a decir, por desgracia, con más ambiente en Francia que en nuestras canchas, porque nos gustaría que hubiese todavía más en España, ¿no? Sí, yo personalmente tengo la suerte de que, bueno, donde juego una semana antes se vende todo, 5 o 6 mil personas. Para mí es un lujo jugar allí y ya te digo que ojalá en algún día, pues sobre todo ya no en la B, sino que en la Asobal vuelva a haber un equipo, sea Oviedo, Gijón, Avilés, da igual dónde, que estos chicos tengan la oportunidad de poder jugar al máximo nivel aquí en Asturias. Otro ex internacional de la selección española, ¿qué esperas de los Juegos Olímpicos para los hispanos? Pues bueno, personalmente lo único que espero es que Abel vaya finalmente que esté en la lista final, porque le deseo lo mejor.
Y luego, pues como dijo Carlos, no me quiero alargar mucho, creo que al final van a ser partidos muy complicados, siempre hay opciones de conseguir medalla y como dijo Jessy, es complicado también los Juegos Olímpicos. Yo nunca jugué ninguno, pero bueno, creo que como siempre vamos a tener opciones. Y termino, estamos ahora con una mezcla de veteranía y juventud, ¿no? En la selección hay una transición, una rotación. Sí, siempre la hubo, pero bueno, al final, ya te digo, al final ahí van jóvenes, van gente más experimentada, ahora lleva jugadores como Gedeón, Viran, Antonio García, bueno, creo que siguen teniendo mucha calidad, pero bueno, ya te digo, al final, vaya quien vaya, siempre hay opciones de ganar y siempre al final acaban ganando. Bueno, pues nos hemos extendido un poco más por Nades porque le vemos poco por Asturias, así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Intervienen a continuación don Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Sí, buenas noches. Como esto se alargó un poco, voy a ser muy breve, cosa que me agradeceréis. Y yo, pues también porque no me encuentro nada bien, pero claro, tenía que estar aquí hoy. Así que empecemos, autoridades que estáis con nosotros, estos grandísimos jugadores que tenemos aquí, como es Jessica Costoya, Carlos Ruesga y Abel. Yo los conozco desde que empezaban, eran niñinos y cada vez que los veo me llevo una alegría como si estuviese viendo a un hijo mío. Y por supuesto quiero darles las gracias a ellos porque están aquí con vosotros, porque es lo principal. Vosotros tenéis ganas de verlos a ellos, no a nosotros, que nos tenéis muy vistos todos los días y todos los días de la semana, todos los meses. También quiero agradecer al presidente del grupo que está aquí con nosotros hoy por primera vez, acaba de entrar nuevo en el grupo, Joaquín, a Jesús del Ayuntamiento de Gijón, así como a María de Caja de Ahorros de Asturias y a nuestra directora general de Deportes, Manuela. Como también a todos los patrocinadores, todos, como es, vuelvo a repetir, Caja Rural de Asturias, Unión Financiera, Rasán, todos los colaboradores, algunos que llevan con nosotros 20 años, como Acuña y Fombona, Torrontegui, bueno, a todos, se me va a quedar alguno, por eso no quiero decir los nombres porque se me va a quedar alguno, pero quiero agradecer a todos, los grandes, los pequeños, todos. Como a todos los presidentes de los clubs, hoy ha vuelto a ser este año otro extraordinario para mí. Creo que los clubs, aunque se oigan otras cosas, creo que están trabajando mucho y muy bien con lo que tienen, y me refiero a lo que tienen en cuanto a la economía. Está mal en todos los sitios y en Asturias pues sabemos que también, por supuesto. Hacen maravillas para poder salir a jugar todos los años, pero siguen saliendo. La federación hacemos también como ellos, lo que se puede. Gracias a Dios creo que es mucho. No hemos dejado de hacer ningún acto, ningún evento, nada, y cada año ampliamos un poco más o conseguimos hacer algo. Y el año que viene procuraremos, si estoy aquí, pues algo más, porque lo hacemos con mucha ilusión y muchas ganas. Todo esto, aparte de felicitar a todos los presidentes, jugadores, entrenadores, directivos, que son los que luchan día a día para que los jugadores y jugadoras puedan jugar. También, quiero agradecer muchísimo la presencia de dos personas a las que tengo mucho cariño, no de ahora, de hace muchísimos años, que han tenido el gusto de estar aquí con nosotros hoy y aguantar todo este tiempo, que sé que es mucho tiempo lo que tardamos, pero son muchos premios y tenemos que darlos porque todo el mundo los merece, como es Antonio Maestro y Luis Rodríguez. Para nosotros son maravillosos en todos los sentidos, nos han ayudado muchísimo, han atendido a todos los niños y niñas durante muchos años. ¿Qué queréis que os diga? Que han colaborado siempre y creo que es muy merecida estas dos insignias de oro que se les da, que quizás las teníamos que haber dado primero, pero bueno, todo llega. Gracias a Dios están vivos, la van a celebrar. Lo malo sería darlo cuando ya no existe. O sea que, Luis y Antonio, muchísimas gracias, os lo agradezco un montón y que conste que es un premio muy merecido. Lo merecéis de corazón, no nosotros, yo creo que todo Asturias está de acuerdo aunque os lo hayamos dado. También quiero agradecer la presencia de una leyenda del balonmano
del balonmano no asturiano, nacional, internacional, como es Javier Cuesta, Javier García Cuestas. Está ahí escondidín, un gran amigo de muchos años, tuvimos muchos años juntos en muchas cosas, como la Federación Española, y está aquí con nosotros, cosa que le agradezco que venga, porque es una leyenda de nuestro balonmano asturiano, internacional, nacional, lo tiene todo, como entrenador, como jugador, uno de los primeros directores generales que cogió la Federación Española cuando yo estaba ahí, ¿verdad, Javier? Con Jesús López Ricondo. Bueno, todo esto. Y por supuesto, y ya voy a terminar, a todos los jugadores. Jugadores, niños, niñas, todos, de todas las edades. A todos los premiados. Pero a los que no han sido premiados, también les quería animar a que sigan luchando y jugando a su deporte, que es el balonmano. Porque ellos tienen culpa de que los que hoy son premiados hayan sido premiados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esto es un juego de equipo, no es de un jugador solo. Siempre hay uno que destaca, pero ese destacamiento siempre viene de ayuda de otros que están jugando con él. Hoy han sido estos, el año que viene serán otros, pero seguir luchando y trabajando por el balonmano, que a todos los va a llegar su premio. Y sobre todo a los pequeños, a los grandes no, porque igual me dicen que vaya a dar una vuelta, que estudien mucho, que es el porvenir de ellos para el día de mañana. El balonmano ahora mismo es para entretenerse, que estudien, no dejéis de estudiar, porque si no, no podréis jugar a balonmano. Los que no estudian nunca podrán jugar bien a balonmano. Es un deporte en el que para jugar bien hay que estudiar mucho. O sea que yo os pido que seáis felices jugando y estudiando. Y nada más, yo cuando llegan estos años, este año, como todos los años, soy feliz. Para mí es un orgullo poder estar otro año con vosotros y un placer. Porque me veo rodeado de tanto niño y tanta niña que sabéis lo que pasa. Y luego cuando me voy para casa digo, ¡joder, qué bien lo he pasado hoy con los niños de mi edad! Ya me veo yo otro más, igual que vosotros, y soy feliz como si fuera un niño. Disfruto viéndoos. Y eso me da vida. Así que seguir dándome vida, muchas gracias. Un beso grande para todos y hasta el año que viene. Bueno. Ahora va a intervenir Jesús Martínez Salvador, uno de los concejales del Ayuntamiento de Gijón. Directora general, presidente, autoridades internacionales, premiados, amigos y amigas, yo voy a ser aún más breve que Manolo. Os lo digo de verdad. Quiero en primer lugar, como representante del Ayuntamiento anfitrión de esta gala, pues agradecer a la Federación que siga contando en Gijón como la sede para la misma. Me tocó venir en el pasado en varias ocasiones y puedo decir con satisfacción que es un orgullo ver la gran salud que sigue teniendo el balonmano asturiano, ya que no hay otra gala de ningún deporte en todo el Principado que consiga reunir a las 1000 personas que hoy se congregan aquí en este teatro de Laboral Ciudad de la Cultura. Me hace especial ilusión, además, que sea en esta gala en la que puedo estar presente cuando se ha premiado a grandes profesionales con las que además comparto amistad, y me hace especial ilusión poder haber presenciado cómo se han hecho esas entregas a los doctores Maestro y Rodríguez, a Caco, a José Luis, a Jessica y, por supuesto, a todos los demás, desde los equipos senior hasta los equipos de la base. No voy a repetir lo que ya ha dicho Manolo de los estudios y todo eso, porque es rigurosamente cierto, pero bueno, sí que quería deciros que para el Ayuntamiento va a seguir apostando por el balonmano, que sigue pues teniendo una alta participación en las escuelas deportivas, que se imparten en 29 centros escolares, que además las imparten 6 clubes de la ciudad que están todos hoy aquí representados, así que desde aquí mantener firme ese compromiso. Y luego también agradecer que hoy nos acompañen pues 4 verdaderos cracks y fenómenos del deporte que tienen que ser un espejo en el que miraros todos y todas vosotros, ¿no? Tanto Jessica con ese gol que nos dio el bronce en Londres, todo un campeón del mundo como Carlos Ruesga, y otros 2 que siguen al máximo nivel, tanto Alex Costoya rindiendo en la élite francesa, como Abel, al que, si se confirma lo que todos deseamos, pues le deseamos lo mejor para esos Juegos Olímpicos. Recuerdo cuando además debutaron en Asobal los 2 con el Juan Fersa, no hace muchos años, Juan no hace muchos años de aquello, y fue pues un orgullo verlos aquí en Gijón debutar y ver dónde están ahora. Así que nada más, muchas gracias.
y enhorabuena, Manolo, y a toda la Federación del Principado. Hola. Bueno, vamos a hacer una pregunta porque estamos llegando al final pues como decía Manolo, uno de los míticos del balonmano asturiano y nacional, Javier García Cuesta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí andamos y mientras andemos vamos bien. Bueno, ¿cómo se está viendo la gala? No, siempre una satisfacción estar aquí con toda la gente que trabaja en la base, que saca todos estos jugadores y jugadoras y las personas que consiguen que luego estos jugadores jóvenes lleguen a la altura de los que hay ahora, ¿no? Todas las generaciones, vuelvo a insistir, cada generación tiene su momento, sus jugadores y sus entrenadores y demás, pero no cabe duda que la calidad de esta gente no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros, pero me alegro mucho que siga estando vivo el relevo, siga estando vivo la idea de la tradición. Como se suele decir, Asturias es una de las provincias o comunidades que tiene la cultura del deporte y la cultura del balonmano, y eso hay siempre que aprovecharlo. ¿Cómo ve el balonmano asturiano? Hombre, como no lo sé, tampoco estoy muy enterado porque acabo de llegar aquí y he estado mucho tiempo fuera, pero yo siempre he dicho que lo veo bien. Lo veo bien porque, vuelvo a repetir, tenemos la cultura, tenemos los jugadores y los entrenadores, y depende de lo que busquemos y las políticas que haya, se puede ir para ser campeón del mundo o se puede ir para tener muchos chavales jugando en los colegios. Lo que no se puede hacer es mezclar las dos cosas. Y hay aquí muchos niños y niñas. ¿Qué les diría si se quieren dedicar a este mágico deporte? Pues que, como siempre, que entrenen, que trabajen, que sean serios y que escuchen a sus padres y a sus profesores. Pues Javier García Cuesta, el aplauso para él. Muchas gracias. Gracias. Y le cedemos el turno de palabra a doña Manuela Eleazar Fernández Ena, directora general de Deporte del Principado de Asturias. Bueno, me voy a dirigir a las personas valientes que aguantasteis toda la gala, así que enhorabuena también para vosotros y vosotras. Presidente de la Federación Asturiana, muchísimas gracias por la invitación y por cederme el honor mayúsculo de poder clausurar esta gala. Concejal de Deporte, resto de compañeros y compañeras, familia del balonmano, buenas noches ya. Siguiendo también las palabras de los compañeros que intervinieron, voy a ser brevísima. Como os comenté al comienzo, para mí es un honor mayúsculo el poder estar aquí, cerrando esta gala del deporte que me vio nacer. Aquí está mi primer entrenador, aquí están amigas con las que compartí la pista, aquí está mi familia, aquí está, en definitiva, toda la familia del balonmano que hace grande este deporte. Me gustaría intentar nombraros a todos y todas, pero va a ser imposible y estaría otras 2 horas, así que me gustaría reconocer en primer lugar a los jugadores y las jugadoras, haciendo también propias las palabras del presidente, no solo las personas que habéis subido aquí, sino las que cada día entrenáis, os esforzáis, os sacrificáis y sobre todo jugáis en equipo para que otras personas puedan estar aquí. Por supuesto, a los entrenadores y las entrenadoras, sin vosotras esto no sería posible. Y también quiero hacer una mención especial a esos presidentes. Os daría las gracias o la enhorabuena, pero os voy a acompañar en el sentimiento. Muchísimo ánimo para vosotros y para lo que os queda de temporadas siguientes en este maravilloso deporte. Y para acabar, que dije que iba a ser brevísima, voy a aprovechar y, ya que tengo aquí a mi familia, también recordar y mencionar a las familias, que me parecéis la parte más indispensable de este deporte, las personas que sufrís, que carretáis a los niños y a las niñas en los partidos y que nos acompañáis y que en cada momento pues, estáis con nosotras en las alegrías y también en las tristezas. Nada más, espero compartir con vosotros y vosotras por lo menos otras 3 galas más y mucho balonmano. Bueno, pues hasta aquí la gala de este año. Ana, ¿te lo has pasado bien? Súper bien, primera experiencia y repetiría. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, muy buenas noches y no dejéis nunca de jugar al balonmano, que es el mejor deporte que hay.